Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea que se encuentren en el mundo. Mi nombre es Viola Edward y este mes hemos estado hablando mucho de mentoría, celebrando la mentoría, reconociendo y agradeciendo a los mentores que hemos tenido en la vida, aquellos que nos han influenciado, inspirado, impactado. Y bueno, no podía yo dejar de terminar este mes sin llamar y sin conectarme con mi querida, eh, voy a llamarla profesora, mentora, tiene muchos nombres, pero a ver, le voy a leer un poquitico así resumido de su bio. Licenciada Virginia Gowell es psicóloga especializada en la integración de las psicologías de Oriente y Occidente. Recientemente publicó El fin del autoodio con el Ateneo. Es directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Ya les voy a hablar de este centro. Es miembro ejecutivo del directorio de la International Transpersonal Association. Es docente universitaria y desde el CTBA también está en todas las redes, la van a conseguir o por Virginia Gowell o por el Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenida, querida Virginia. Viola, qué gusto enorme estar aquí contigo conversando. Ya estoy deleitando la presencia tuya. Y gracias a todos los que a través tuyo están allí. Gracias por dejarme entrar en sus casas. Gracias a ti y viva la tecnología que nos hace hoy conectarnos. Yo en Chipre y tú en Argentina. ¿En qué parte de la Argentina estás? Estoy a 80 kilómetros de la enorme Buenos Aires, en una zona rural que es donde crecí y es donde volví después de vivir media vida en Buenos Aires. Así que volví a la naturaleza. Qué Vivo, alegría, qué alegría. sí, sí. Yo les quiero hablar de cómo conocí a Virginia. Yo desde los años 80 o a finales de los 70, principios de los 80, me enamoré de la psicología transpersonal. Iba así persiguiendo a ver quién más, dónde más puedo estudiar. Ese encuentro de la psicología de Oriente y Occidente, como también de la forma tan especial como lo enseña Virginia, total que no sé cómo, pero nos conectamos en el 2003 o el 2004 con el Centro de Psicología Transpersonal de Buenos Aires y empezamos a hacer, créanlo ustedes o no, empezamos a hacer cursos en línea con Virginia. Ella fue una promotora de cómo estudiar a las distancias y yo fui firme y muy firme porque a mí me tocaba como a las 2 de la mañana con la diferencia de horario. Hicimos toda una formación de psicoterapia transpersonal, hicimos una formación de enneagrama, que yo estaba enamorada de enneagrama desde 1994, y hicimos una formación en sueños, interpretación de sueños. Y bueno, se quedó eso implantado en mi corazón y en mi carrera. Y creo que no hay día que pase sin que yo mencione a esta mujer de una o de otra forma. Porque hay diferentes formas de aprendizaje, ¿verdad? Y yo aquí estoy con mi dislexia y ahora que entiendo también que tengo lo que llaman doble exponential de alta capacidad, es decir, que tengo mucha claridad y una rapidez de funcionamiento del cerebro muy rápido en ciertas horas, en ciertas áreas o temas, y otra parte que soy muy lenta, lentísima, que no lo entiendo. Entonces me lo explicas y me lo explicas. Entonces yo soy una persona que me encuentro con esa dicotomía, se diría, en mi ser y que siempre he tenido dificultad de aprendizaje, pero cuando aprendí a elegir los temas que me gustan y cómo fui avanzando en la vida. ¿Por qué les cuento esto? Porque de la forma como Virginia nos pasaba las lecciones tenía que ver con la voz, tenía que ver con la escritura, tenía que ver con la fotografía y tenía que ver con la poesía. Y yo encontré, después de muchos años, encontré cómo es que yo aprendo. Y fue así como realmente desde ahí me ayudó muchísimo a seguir
encontrando mis caminos en la vida. Y por eso yo te quiero agradecer hoy y siempre que hayas abierto otro canal de aprendizaje para mí, que soy una enamorada del aprendizaje y de los libros, pero leo bastante lento y tenía dificultad en ciertos temas. Así que tú, yo sé que tú no lo sabes, tú fuiste la No, gran catalizadora y canal de que yo abriera este espacio dentro de mí y me volviera mucho más capaz y inteligente a nivel holístico. Así que mil gracias. me emociona profundamente, me he quedado así, como que me estuvieran por salir plumitas. Me emociona mucho, mucho, y todo ese proceso se dio con todo lo que pasaba en tu país y estar con ustedes, los venezolanos en su momento, y tu mudanza, y los años pasan y Sí, aquí seguimos cerquita. En aquel momento yo hice la formación para dar cursos a distancia y me di cuenta de que había que crear el propio método, que no perdiese sensibilidad. Y esto que describís, le llamé en aquel momento feel e-learning, porque el e-learning solo es bastante frío, distante, y yo no quería perder la amorosidad de los grupos, el conocer a quién es el alumno, y que hubiera eso que me constituye la poesía, la metáfora, ese aprendizaje de hemisferio derecho, ¿no? Pero nunca me imaginé de qué manera eso te hizo encontrarte con tu capacidad, tu manera, tu modo de aprender. sí, Qué preciosura, qué preciosura. Así que sí, bueno, me honra profundamente. sí. Ya yo había conseguido, porque ya yo sabía que si me toman de la mano y me explican, voy, pero esta forma tuya, además a través, les quiero decir que eso fue 2004, yo me había mudado a finales del 2002 a Chipre, de Venezuela a Chipre, y además había que recrearse en aquel tiempo y no tenía aquí nadie con quien hablara en español. Y para mí estos cursos que duraron como un año algo, me hizo mucho, mucho bien la intensidad y la belleza y la poesía y las metáforas. Además, Virginia incluye el budismo en sus enseñanzas de una forma muy, muy delicada y muy respetuosa. Bueno, entonces es eso de que ella, a mí se me había olvidado el feeling learning, no solo el e-learning, y también que tiene esta parte de mente, de la conexión en las relaciones, eso que hoy en día mi amiga Verónica llama relaciones emocionalmente inteligentes. Yo muchas veces las llamo las relaciones eficientemente inteligentes, por lo que mi amigo Guillermo Ricken creó de la eficiencia emocional, y es porque ya como que ganamos tiempo al encontrarnos, ¿verdad? Nos Sí, conectamos y no hay sí, fuga, no hay fuga de energía, hay encuentros y hay resultados, y en eso podemos servir mucho mejor al planeta y a los otros. Y bueno, seguro. Virginia, cuéntanos, quiero preguntarte un poquito de cómo es este amor tuyo a la psicología. Cuando yo sé que has hecho muchas entrevistas y quizás mucha gente sabe estas historias de ti, pero me gustaría que también mi público supiera cómo es que tú te metiste en la psicología, una poeta como tú. Rara vez me preguntan estas cosas más personales, así que de algún modo es una novedad poder contarlo. Recién se acaba de ir mi hermano, que es mi hermano mayor, somos dos en la familia. Eh, Somos de una familia de abuelos campesinos polacos, mis papás también campesinos. Luego mi mamá empezó a trabajar como peluquera aquí en el pequeño pueblo en donde hoy vivo, y mi padre era obrero en una fábrica metalúrgica. Y de ahí salimos dos personas, mi hermano y yo, con mucha ansia de conocimiento, porque ellos también la tenían y la iban calmando con lo que tuvieran a mano. Cuando me gradué, mi país estaba bajo dictadura militar. Cuando me gradué en la escuela secundaria, mi país estaba bajo dictadura militar, muy atroz, muy tremenda, muchos desaparecidos, como quizás muchos saben. Y estudiar psicología no era mi opción. Yo iba a estudiar educación en la universidad que estaba más cerca de mi ciudad. La dictadura determinó ese año cerrarla. Y yo, que iba a ser educadora, me quedé sin carrera. Yo nunca había oído hablar de Freud, ni de la psicología, ni nada.
Entonces alguien que me conocía me dijo, ¿por qué no hablas con la hermana de Cecilia, que ella está estudiando en Buenos Aires, en una universidad privada, pero no tan costosa? Si vas mediodía a la universidad vas a poder trabajar y costear la universidad, porque mis padres no podían. Y yo trabajaba desde muy chica. Entonces, bueno, fui a preguntarle qué era la psicología. Y ella me explicó que era como el médico, pero no curaba el cuerpo, y que no se tocaba a las personas, ni se hacía estudios con las personas, sino que se conversaba para aliviarle los dolores del alma. Y yo me di cuenta de que yo era muy buena haciendo eso en la secundaria porque era muda, muy parecida al trastorno de Asperger, o sea, tenía muy pocas habilidades sociales, pero sí me venía a contar sus problemas mis compañeras. Entonces dije, quizás eso sea para mí. Y me di cuenta durante los 5 años que duró la carrera, que lo hice muy rápido, materia tras materia, que no me gustaba la carrera, que me parecía hermosa la profesión, pero no creía que nosotras teníamos envidia del pene, como decía Freud, y tantas cosas que eran absolutamente absurdas para mí, y yo me enojé tanto con eso que digo, yo voy a rendir todas las materias una sola vez y me voy a graduar y voy a salir de aquí lo antes posible. Antes de graduarme ya había empezado a hacer meditación, raya yoga, y me daba cuenta de que existía, por ejemplo, este señor Carl Jung, que había otra psicología. Y eso me dio mucho alivio porque supe que había otra psicología, pero me la escondían. Entonces, bueno, ahí empecé ya antes de graduarme a investigar a través de Jung y de William James, otra psicología que tenía que ver con la sensibilidad. Y el destino quiso, por último, que me había mudado a Buenos Aires, los primeros años viajaba a diario 6 horas para estudiar viola, y conseguí un trabajo en Buenos Aires, en mi último año de facultad, que era tipear libros en la editorial Paidós, la editorial que publicaba la mayoría de los libros de psicología. La vida me llevó allí. Entonces yo estudiaba una psicología atípica mientras tipeaba los libros y desarrollé mucha velocidad de tipeo. Les cuento a todos que cuando Viola era mi alumna no existía el audio por internet, ni siquiera. O sea, yo daba mis clases tipeando a tiempo real verbal, porque había sido tipeadora en una editorial. Entonces mis clases eran así durante hora y media, tratando de que no se distrajera el alumno, como si fuera el sonido de mi voz. Y así fue muchos años, 8 años fueron así. Así que bueno, tengo esa cosa en las manos y muchos dolores en el cuello que han quedado de entonces. Pero sí empecé a saber que había otra psicología y muy pronto mi camino, me gradué en el año 1984, muy jovencita, y empecé a trabajar ya con esa otra mirada, es decir, buscando lo saludable del paciente, su belleza, su modo de ser, no su síntoma. Su síntoma era, dentro del cuadro, le pasa esto. Y trabajaba con todo tipo de problemáticas porque no estaba tan especializada la psicología. Trabajaba con niños, con adultos, con parejas. Y bueno, fui aprendiendo también del error, de lo que sí funcionaba. Y yo no sé por qué tenía tantos pacientes, porque yo era una niña, yo tenía 24 años, quizás porque irradiaba que era una buena persona, y eso sí lo puedo decir, que venía de una familia sana, y que posiblemente, mira, una vez una paciente, para redondear esto que te cuento, me dijo, qué descanso me dio entrar a tu consultorio, y cuando yo entré yo vi que vos me viste, vos me viste. O sea, sintió que yo la vi como persona, no con alguien con TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ella era una persona y me regaló algo precioso. Y por ahí redondea esta historia. Un día ella era muy joven, menos de 30 años, trajo una bolsita y me dijo, su madre era psicóloga. Yo de pequeña guardé en esta bolsita objetos para contar mi historia de infantil al primer psicólogo con quien yo hiciera terapia. O sea, yo no recuerdo que hay en esta bolsita. Y yo ya hice terapia antes.
pero vos sos la primera persona que me ha visto. Así que quiero junto con vos abrir la bolsita del tiempo. Y ahí estaba lo que luego ella elegiría, lo que ella fue, lo que ella era, lo que le dolió, símbolos de su historia en una pequeña bolsita que había navegado 20 años en el tiempo. Qué prodigiosa aquella niña y qué privilegio el mío de poder juntas abrir su bolsita del tiempo. Ciertamente, ciertamente, qué hermosura. Y así como los pacientes y los clientes nos regalan su partes de su vida como una bandeja de plata abierta. Esta Sí. profesión, yo sigo enamorada como desde el primer día también. Em, me encanta nuestra profesión. Me encanta saber que el comportamiento humano, yo me acuerdo de pequeña, quizás 5 años, 7, miraba así, decía, ¿por qué hace esto? Porque realmente no es lógico, ¿no? Pero también me acuerdo que era lo suficientemente inteligente para mantenerme callada con ello. Y como que si sabía que tenía que esperar un momento donde mi tamaño ayudaba a mi mente para poder expresar Claro. todo aquello, ¿no? Y sí, sí, ya a mí me daban el apodo de la filósofa o la psicóloga o todo eso, pero luego cuando empecé a hablar ya no podía callarme y luego tuve que pasar muchos años para poder balancear lo que estaba adentro y lo que estaba afuera, ¿no? Eh, y de eso estábamos hablando, porque contigo también trabajamos en Enneagrama y ese girar a través de las personalidades en su luz y en su sombra, como así como giran los derwishes, ¿verdad? Así, Sí, cuál es el camino cuando aprendes, como yo aprendí con Virginia, de saber cuál es la luz y cuál es la sombra de tu personalidad y aprendes a detectar cuando la sombra empieza a filtrarse en un evento, en una situación, en un día, y tienes el conocimiento y ya la experiencia de saber decir, ya yo sé lo que hay por ahí, voy a probar este otro camino y varías el giro y vas hacia esos mapas que construimos juntos con Virginia durante estos meses que estudiábamos la belleza del enneagrama, de cómo son los mapas de evolución y poder reconocer el camino al infierno, ¿verdad? Porque todos los tenemos, los infiernos, ¿verdad? O como Virginia sí, llama, los dragones internos. Eh, sí. Virginia, cuéntanos, ¿cuándo te enamoraste del enneagrama? Pasé por muchas etapas y me enamoré del enneagrama a los 20 años más o menos. Y pasé por distintos autores y también aprendí con derviches de la orden Naqshbandi, que es donde nace el enneagrama en el medio del desierto, y aprendí con un maestro de esto de California, Jens Hansen, que enseñaba danzando, era otra cosa. O sea, fui yendo del aspecto menos racional del enneagrama a un aspecto cada vez más psicológico. Y después Don Rizzo Hudson y Rizzo fueron los que me introdujeron a que el enneagrama a mí me daba la noción de palpar que había un orden. En un mundo muy desordenado que me dolía, me laceraba, mi generación, los nacidos en 1961, mis compañeros de secundario fueron a la guerra de las Malvinas contra Inglaterra. Allí murieron, allí se traumaron, allí pasaron frío a esa generación. O sea que todo ese dolor, todo ese desorden, que además había revueltas en toda nuestra Latinoamérica, tanto sufrimiento, que hubiese un orden detrás, que haga que un 4, ya, así ama un 4, así sufre, este es su infierno y por acá se va a su paraíso. Estate atenta con esto. Y el 5 ama de otra manera. Entonces hay que aprender cómo ama un 5 porque no va a amar como vos, no te lo va a expresar como sos vos.
Y fui comprendiendo lo principal del eneagrama y de la psicología cliente, es que había un orden, y por ende si hay un orden hay un método. Si hay un plano, hay cómo llegar. Lo otro era un caos. Quizás por eso se diga de un monje en todas las disciplinas, se ordena uno como monje. Y eso significa, de hecho, en algunas religiones es tomar los hábitos, pero el hábito no es la ropa y el orden no es el carisma que se siga, sino que hay práctica para hacer. Para mí que hubiese un camino, además de mi propia devoción, un camino que no fuera la fe, sino la práctica, de resignificó el pasado de mi historia, que era corto pero intenso, y el futuro, qué yo quería para el futuro, cómo iba yo a ir determinando mi presente. Y me fui dando cuenta de que yo podía ser discípula de la vida. La vida trae algo para aprender. Y cuando duele mucho, se nota que lo único que hay para hacer es aprender. También aprendemos del amor, de la ternura. Pero ser discípulo de aquello que viene y se muestra, ahora toca esperar. No hay nada más que esperar, y eso sí que es difícil. Ahora toca poner límites, Virginia. Es como en el I Ching, uno hace una pregunta, y para mí la mejor pregunta es, ¿cuál es la actitud que yo debo practicar en este momento? Y de las 64 respuestas, el I Ching te dice, a veces esperar, y a veces dice mordedura tajante. Tenés que ir, plantear y cortar. Amputación. No, no sé hacer eso. Practica, corazón, practica. Ahí te doy la vida para que practiques a ponerle límite a esa persona. Mordedura tajante. Esto hay que cortarlo de raíz. Y esto otro, en cambio, hay que esperar a que el caos se ordene. Y esto otro va por buen camino con la actitud que estás teniendo. O sea, la vida va girando también, la hermosa metáfora que determinaste, que trajiste, ¿no? Va girando y lo que nos pide la vida es no te marees. Y la vida es más bien parecida a un huracán. Y cuando la vida nos pide el desapego y la sobriedad, la lucidez, no estar dormidos, estar despiertos, lo que nos dice es, cuando miramos un huracán, todo lo que el huracán arrasa está en la periferia del huracán. Pero hoy que tenemos satélites, si vemos una foto de un huracán, el centro está quieto, el centro no arrastra nada, el centro está vacío y quieto. Y si uno no trabaja sobre sí, cuando la vida se vuelve arrasadora, no se sabe qué hacer, lo único que hay es caos y confusión. En ese momento, lo mejor que nos puede pasar es encontrar un mentor que haya practicado estar en ese centro, porque nos va invitando con prácticas a decir cómo hacer, pero además el mentor va a tener algo, si ha practicado, que es indelegable y que no hace tantos años encontré en voz de Ram Dass, de la línea transpersonal también, que dijo algo que a mí me repiquetea. Alguna vez en la semana me aparece Ram Dass diciendo esta frase que voy a decir. Él había fundado con Joan Halifax el primer hospice zen, donde poder ir a morir en un clima sagrado, de práctica, de amor, de alegría, de gratitud hacia lo que sí se pudo vivir. Y su frase es, al fin y al cabo, lo único que uno tiene para darle al otro es su modo de ser. O sea, todo lo que hemos estudiado, leído, cursado, se lleva a la práctica y de ahí pasa del concepto y se vuelve carne. ¿Y qué nos da un mentor? Su modo de ser, su modo de ser. En ese modo de ser, uno hasta puede, no sé, yo con mi terapeuta le pregunto, ¿vos qué harías ante esta situación? En mi última sesión le pregunté, ¿vos viviste algo parecido a esto que yo estoy viviendo ahora? Y me contó cómo ella lo vivió, que sí que lo había vivido y cómo ella lo sufrió y cómo ella lo fue resolviendo. Y para mí es algo tan hermoso
En tanto, en la universidad me enseñaron que el terapeuta estaba allí, en el sillón más caro, el paciente en una silla más barata, y si me preguntaban algo como terapeuta, yo tenía que ponerme así y decir, ¿y a usted qué le parece? O sea, jamás contar nada, nada que muestre quién es, cuál es mi modo de ser, ningún objeto, consultorio neutro y yo distante. Y yo he sido siempre de abrazar al paciente y si hacía falta y lloraba, alcanzarle un pañuelo. Y he llorado antes que mi paciente. Mi paciente contando su dolor y yo llorando lo que él no podía llorar. Y a lo mejor mi llanto, permitiéndole llorar lo que no había llorado a lo mejor en 20 años. Ya no soy más terapeuta, ahora soy docente y escribo y comunico. Pero cuando alguien me cuenta sus cosas, soy un cuenco, procuro serlo. Y sé que mi terapeuta a mí me da su modo de ser. Y sé que yo cuando voy a comprar la fruta que voy a comer, también compro el modo de ser de quien me la vende y le doy al otro mi modo de ser, porque lo damos en cada cosa que hacemos. Un día, y con esto te doy pie a ti, que es tan hermoso tu decir. Un día un amigo muy querido me preguntó, ¿qué sería si no fueras Virginia Gowell? Si no hicieras lo que hace Virginia. Yo me tomé muy en serio la pregunta y le dije, no te puedo responder ahora. Y me quedé elaborando eso. Y la verdad es que, claro, no ser lo que yo hice de mi persona, que es ser obrera igual que mi papá, solo que en vez de metales yo trabajo mi propio corazón, yo trabajo mi modo de ser, mis hábitos, mis dificultades. Y la verdad que mi respuesta fue, la verdad que no me interesaría estar aquí. No me interesaría estar aquí. O sea, yo necesito trabajar sobre mí y todo lo que yo hago es para dar. O sea, yo recibo proceso, doy, recibo proceso, doy. Miro una película y la miro para decir, hay una gran película. Y leo un libro y se me ocurre leer una novela. Leo para estudiar y eso que estudio lo doy. Entonces, sin ese trocamiento, ese trueque que va aconteciendo, me parece muy aburrido estar en el mundo. Y me apasiona, en cambio, aún en medio del dolor. Y aspiro a morirme así, apasionada de ver, a ver cómo es morirse, a ver cómo es morirse, que estudié tanto esto, ahora voy a rendir la materia práctica. Y me parece hasta mucho más holgoriosa que acompañarse a sí mismo en la muerte de un ser querido, que es mucho más difícil. No temo a la muerte, pero sí sé que posiblemente voy a atravesar muchas pérdidas. Y eso ya sucede, ¿no? Entonces, eso me parece que, como dijo mi amiga Cecilia, qué hermosa que es la vida observada. Eso, autoobservarse en todas las instancias y aprender de eso que está sucediendo. Y ahí fabrica uno el propio modo de ser. Así es. Bueno, yo te cuento una historia de muerte. Era A ver, 2017. Iba yo a La Haya por primera vez a un gran congreso de mujeres, Women Economic Forum. Había tenido un caso muy complejo 2 días antes, no había dormido bien. Estaba pendiente que no estaba bien, así descansé muy bien el primer día, pero el segundo pensé que estaba bien, pero en realidad no estaba bien porque me trepé con mi propio, yo uso siempre vestidos largos y faldas largas y ropa ancha, y me caí de la escalera, como 6 escalones, aterrizando de cabeza. Esto oh era así Dios. como cuando veíamos comiquitas de pequeños, era así. Y había mucha gente hindú en esta conferencia porque la fundadora es de la India. Menciono esto porque al caer y tener concussion, pero no perdí el conocimiento, yo vi como unos velos así y el olor era un olor muy extraño que nunca antes había olido y era un olor muy sabroso. Y como veía unos velos y las chicas me decían en inglés, hermana, estarás bien, estás bien, sister, you're gonna be okay. Y yo pensé, "Ah, me he muerto, me he muerto porque era muy confuso y no veía, Claro, estaba en el piso así, con el cuello así, me acuerdo. Y fue muy rápido, un pasaje de vida así muy rápido, y luego me vino este sentimiento, está bien partir,
Y me vino, he vivido el doble que mi padre. Yo tenía 58 años y mi padre había muerto a los 29. Wow. Y dije, puedo irme, no tengo deudas emocionales. Dije, puedo irme. Y en eso estaba cuando dije, ¿cómo será morirse? Eso todo muy rápido, ¿eh? Sí, Respirando. Como sí. ustedes saben, yo trabajo en breathwork, respiración consciente, y esto ha sido una de las metodologías que me ha ayudado, además de la psicoterapia, de salir de la oscuridad en la que yo estaba en la vida. Y yo decía, ¿cómo será morir respirando? Y empecé. Y en ese momento yo entendí lo que es morir totalmente viviendo a los años míos de oscuridad, donde yo vivía en la muerte constante. Wow. Fue una experiencia muy, muy hermosa. Luego ya me di cuenta que no me había muerto, ¿eh? Había mucho pensamiento, pero la respiración me mantuvo despierta y mantuvo el sentido del humor. Y cuando la ambulancia vino, el señor holandés que me dijo, señora, venga conmigo, usted estará a salvo, estará bien, venga conmigo. Y yo todavía tengo el buen humor de decirle, acérquese, acérquese. Y el Señor se acerca, y yo sigo tirada ahí con el cuello así y respirando. Y le miro a los ojos, tenía unos ojos azules claros, me recordaban los de mi mamá, que ya había justo ido 6 meses antes, 7 meses antes. Y navego en el azul y yo todavía le digo, está bien, saldré de paseo contigo en la ambulancia. O sea, no solo que la respiración me mantuvo activa, me mantuvo, pero fue una experiencia muy hermosa, Qué de belleza. muy, muy hermosa. Tuve fractura del cráneo y salí con Uf. yesos y todo eso, pero fue una experiencia muy hermosa y creo que para eso estamos trabajando, apoyando, liberando. Eh, eh, todas estas cosas, ¿no? Yo les voy a Sí. decir una nota que Virginia me hizo, me dijo una vez, ya ustedes saben que yo a estas alturas soy un libro abierto, y me dijo una vez Virginia en la sesión que cándidamente y hermosamente me dio, si tu vida fuera un libro, ya a la mitad del libro yo diría, este autor está exagerando. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A mí me ha pasado de empezar terapia y no con la terapeuta que actualmente estoy hace tantos años, sino con un señor, y le digo, es necesario que sepas que no soy mitómana. Lo que te voy a contar te lo va a parecer. Claro, a veces quienes andamos el camino tenemos vidas muy intensas, posiblemente por no evitar la vida también. O sea que uno tiene una idea y la lleva a cabo. Y uno siente el impulso del espíritu y uno no sabe cómo, pero lo va a hacer. Y creo que eso es una buena conexión con el mapa que ya tiene uno adentro. Hay algo que desplegar, uno es como un origami, ¿no? Está Sí, todo plegadito, entonces para que la grulla se abra, hace falta soplar desde adentro. Entonces ese proceso, si la grulla muere y nunca se abrió, no es más que papel arrugado, no es más que papel plegado. Pero claro, la apertura va a implicar muchos riesgos, es una travesía, van a sí, venir ayuda, va a haber antagonistas, como en toda buena película, uno es el protagonista de la propia vida y va a haber contras y va a haber gente que no le guste cómo seamos o lo que hagamos, y después van a haber, como te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, accidentes y muchos avatares, pero que esto que a ti te pasó en momento tan límite certifica el trabajo previo que vos habías hecho. En ese momento uno puede transitar lo previo. Yo recuerdo tener 19 años y el que luego sería mi suegro, el padre de mi novio que no es más mi marido, pero que es mi mejor amigo varón. Eh, Mi suegro Tiziano era un hombre que trabajaba sobre sí y me dijo, lee este libro. Y yo vi la palabra, la expresión trabajo sobre sí. Y trabajo estaba con mayúscula. Y a mí que siempre me han gustado las palabras, me levanté y le pregunté, Tiziano, se llamaba él, ¿por qué trabajo está con mayúscula?
Yo no me acuerdo qué es lo que él me explicó, pero algo me pasó que no pude dejar de buscar ese tipo de lecturas en paralelo a la psicología. Por eso mi ingreso a lo transpersonal fue antes de graduarme de psicóloga, diría que fue a los 19 años, mi primer retiro, empezar a meditar, empezar a hacer yoga, enseñar aquí en mi pueblo yoga a los niños, daba yoga para los niños. Y la verdad es que fue hasta aquí, y lo que quede creo, una vida vivida viva. Y me he equivocado con mucha pasión, o sea, mis errores han sido así muy apasionados. Es una buena Y forma de decirlo. aliento profundamente a que uno haga su intento y transite el error. Como decía el querido Jung, que la vida debe ser consumida, como una vela, la vida debe ser consumida, aún en el error, pues con frecuencia se halla la verdad a través del error. Me consta, me consta. Y está muy bueno que sea así, o sea que si alguien que nos escucha se cayó por la escalera o porque andaba ahí con más cosas de las que podía, en mi caso fue otro tipo de accidente, o bueno, ha cometido errores, benditos sean. Son llamados a aprendizajes y también a la modestia. El camino, diría yo, ¿cuál es la principal dificultad del camino? La principal dificultad es ubris o ibris, ¿no? La inflación del ego. El ego va a estar siempre queriendo sacar ventaja y partido de lo que hagamos. Yo le he temido tanto al ego, también de manera equivocada, porque por ahí he sido muy cruel conmigo misma. De ahí viene el fin del autoodio, ¿no? Creo que mi miedo a mi propio ego me ha llevado a la autoflagelación, a la autolimitación, y he conseguido que lo hiciera desde afuera. O sea, mi primer mentor, porque también está el mentor siniestro. El mentor siniestro, al final de la cuenta, cuando uno puede salir de su mentoría, nos enseña qué no hacer nunca jamás con uno mismo ni con los demás. El mentor siniestro tiene un ego absolutamente hipertrofiado, como un tumor. Esa gente que tiene un desgraciado tumor inoperable. Y en general, cuando un mentor ya ha desarrollado una hipertrofia del ego, difícilmente pueda tener remisión ese tumor. Porque es difícil que alguien quiera llegar a donde cree que ya llegó. Y el camino se caracteriza por saber que uno no llegó, por eso uno sigue caminando. Cuando alguien cree que ya llegó, se queda ahí en la cima y tiene discípulos y tiene el autoadjudicado rol de maestro y una autoadjudicada iluminación no acreditada por nadie que haya dicho sí, verdaderamente. Alguien más iluminado que diga sí, esta persona lo está. Lo que hay es un ego desproporcionado y un regodeo en la admiración de los demás por nuestra enorme modestia y nuestra enorme sabiduría inconmensurable, y deja caer indicios de misterio esa persona que va organizando una secta en donde uno no sabe qué ha entrado en ella y que funciona como tal. O sea, yo hoy te diría, ¿dónde estábamos mi novio, mi suegro y yo? Porque fuimos detrás de mi suegro en una secta, donde lo que había era un adulto que certificara que eso era saludable, sano, digno, y lo que mucha gente con pureza de corazón transita, y nosotros lo éramos. Éramos dos chicos y mi suegro era tan bueno que no podía percibir la sombra del gurú iluminado, como se dice en el libro Encuentro con la sombra del gurú iluminado, entre comillas, tanto gurú como iluminado. Esa sombra es tremenda y daña mucho a quien queda bajo la égida de esa persona, ¿no? Y cuando uno puede salirse de allí y ve dónde uno estuvo, da mucha vergüenza y da mucho dolor, pero es parte del camino. Hoy, tantos años después, yo digo, recién ahora puedo decir cuánto aprendí. Gracias, donde sea que esté, seguramente del otro lado del muro. Gracias, aprendí mucho, aprendí mucho. Pero, y ahora dices, y ahora necesito menos tiempo y intensidad para aprender, ¿verdad? Ya
Ya, esa es una de las oraciones. Aprendo, aprendo. Aprendo. Sí, Menos exactamente. intensidad, que voy aprendiendo. Sí, sí. Es que creo que no sé si voy a poder bajarme de la intensidad, Viola, porque ya es constitutivo, me parece que ya vine así, pero ahora la intensidad está en este momento, por ejemplo. Yo experimento una profunda pasión y alegría de estar con ustedes, contigo. Entonces, esa intensidad a veces me quema el sistema nervioso. Mis clases son de 4 horas, entonces ahora ya no. Por ejemplo, sí he ido bajando la dosis de la intensidad en cantidad de tiempo, pero mis conversaciones con mis amigos son pletóricas de intensidad. Sí. Solo que hay cosas que no puedo elegir, como la muerte de seres queridos, y bueno, en este momento estoy duelando eso. Y bueno, sin embargo, una parte de mí está en duelo y otra parte está en profundo gozo, porque así somos los humanos y podemos serlo, no por negación, sino por ir moviéndonos, girando dentro nuestro. Y después volveré a ese duelo, pero ahora estoy en el gozo del compartir. Entonces, si hay ojos tristes, están, porque eso está. Pero en el entretanto, poder decir, en tanto yo pueda elegir, ahora quiero aprender de la belleza, de la ternura, del amor, de la amistad. Y decía el querido uruguayo Eduardo Galeano, él fue un mentor de tantos, y no la iba de maestro, sino de escritor, el que escribió Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Él decía, se necesita coraje para la alegría, porque a la pena estamos acostumbrados. Entendiendo en algunos países coraje es enojo, coraje como valentía, y pena no como vergüenza, sino como tristeza, Dolor. sufrimiento, dolor. O sea, listo, ya esa materia está rendida, va a haber dolores inevitables, o sea que bueno, para eso ya estoy bastante entrenada. Y un día decidí dejar de estar triste. Y un día hay una entrevista muy bonita a Patch Adams. Si ponen entrevista a Patch Adams en español, el que fundó la estirpe de los payamédicos, y ese hombre un día dice, decidí que nunca más iba a tener un mal día. Y a partir de allí empecé a ser un médico que acompañaba riendo en el sufrimiento. Y él tiene una prótesis, le falta media pierna, y su prótesis está toda pintada en muchos colores, es como una pata de corsario, pero llena de colores, y su camisa toda llena de colores. Y él irradia belleza y alegría. Entonces lleva eso a quien está muriendo, lleva eso a los niños, lleva eso. Y es muy interesante ver cómo ese hombre decidió que iba a vivir en estado de alegría, con las excepciones del caso. Así es. Y luego vi una entrevista más breve, que no sabría decir cómo se titula, donde él habla de la situación de la humanidad y habla con un enojo y unos ojos fulgurantes. Y habla con una severidad tremenda. Y yo digo, este hombre ahora me gusta más. Este hombre es capaz de tener un juicio crítico sobre la realidad y dar un mensaje de basta de esto, y esto otro está muy mal, y esto en mi país es inaceptable. O sea, ese hombre no es de superficie, de decir seamos felices, el gozo de, etcétera. No, sí, pero también ser pacifista y no violento en el sistema gandhiano o de Martin Luther King, de decir no es no y basta es basta. Yo sigo todas las enseñanzas de quien aún está en este mundo, Brother David. Si ponen Brother David y gratitud, está el sitio de Vivir Agradecidos en español. Brother David es un monje benedictino de 95 años, pionero en la psicología transpersonal, es psicólogo transpersonal y vive la mayor parte del tiempo hoy en Argentina, austríaco. Y Brother David, la línea de Brother David es la gratitud, la práctica de la gratitud como un ejercicio cotidiano. Y muchas veces le preguntan al brother, ¿y cuando no hay nada que agradecer porque lo que está aconteciendo es espantoso? Y él dice, cuando no hay para agradecer, hay para protestar. Casi siempre hay para protestar. O sea que hasta cuando hay un huracán
hay para protestar en relación a que no llegan las medidas sanitarias, a que no llega la comida, hay para hacer activismo. Y hay una preciosa foto de él en alguna plaza de Europa, en donde está él, ya mayor, porque hace mucho que es mayor, con una sombrilla de muchos colores, al sol de alguna plaza de Europa y un pequeño cartel, no a la guerra del Golfo. Él solito, sentado, protestando. Eso es protestar, y claro, a todo el mundo con su ropa benedictina blanquita y sus sandalias de benedictino y devoto de pobreza, que lo cumple a rajatabla, decir, yo digo no. Cuando no puedo agradecer, protesto. Y esa completud me parece así como el objetivo de la vida, ser capaz de agradecer, de ser modesto en las propias necesidades, de trabajar siempre sobre sí y de sumarse a cualquier movimiento no violento por los más vulnerables. Ser Así, la voz de los que no tienen voz. así es, así es. Y en estos días, Carlos Renato, mi colega, me mostró el trabajo de un poeta, autor brasilero, Suassuna, y Ajá. Suassuna dice, no me defino ya como pesimista ni como optimista, sino como un realista con esperanza. Ay, qué hermosura, qué Y le hermosura. digo, esto me lo voy a llevar yo. Hoy en día sí, soy una realista con esperanza, que Hermoso. que no me amargue mi percepción de esta realidad, que es caótica y que es dura en algunas partes del mundo. Y para los que me preguntan, le digo, ustedes solo imaginen a un ser como yo que nació en Irak, que su mamá es libanesa y viví en el Líbano, que me mudé a Venezuela de mi alma, donde viví 30 años y que ahora vivo en Chipre, que es una isla dividida. Solo para sentir estos 4 países ya tengo suficiente dolor, pero hay que, ¿cierto? Y que ya llevo aquí 18 años, ya voy a tener 19. Entonces es como, también me acuerdo mucho de parte de mi historia que sufría mucho por mis raíces cortadas en estos días mi esposo me decía, es que la lengua materna se llama lengua materna porque no cambia. Le digo, pero la mía cambió. O sea, yo ya no me acuerdo del arameico asirio en el hogar donde yo nací y se volvió árabe y luego se volvió eh, eh, español y ahora hace tanto tiempo que vivo contigo y trabajo en inglés y empiezo a soñar en inglés. Entonces, Claro. entonces todo esto, y me acuerdo cuando yo sané parte de, cuando yo ya me vine más a la luz, a girar con la luz, es que entendí que uno puede llevar el origen donde sea que vaya. Pero luego me conseguí con un libro de Amin Maalouf. Amin Maalouf es un escritor libanés radicado en Francia y tiene un libro que se llama Origen. Y es muy importante que lean este libro. Él hace un estudio muy hermoso sobre su papá que se quedó en el Líbano y su tío que se fue a Cuba. Pero él empieza el libro diciendo, o en alguna parte del libro diciendo, nosotros no somos árboles, no morimos cuando nos cortan las raíces. Nosotros podemos llevar nuestro origen donde sea que vayamos. Y yo le agregué, y lo podemos expandir, ¿verdad? Y dejar las semillas por ahí. Entonces, hay mucho, cuando estás hablando del agradecimiento, así yo empiezo mi día y así termino el día cuando es lo último que estoy pensando, es agradecer. Siempre hay algo que agradecer. Imagínate en la vida de Virginia, está tan llena de trabajo, de escritos, de entrevista, de meditación, que haya tenido ese espacio para mí. Definitivamente este va a ser en mi lista de agradecimiento de hoy. Qué Y, linda. y, y, y siempre les digo que mientras que estemos respirando, estamos viviendo. Y mientras que tenemos vidas, hay infinidades de posibilidades para poder transformar, impactar, regenerar, generar, reciclar y tantas cosas que podemos hacer. Y sí, yo también aprendí contigo y lo llevo en muchas partes de mis escritos, esta frase de Maslow que dice, la psicología que practico es la psicología de la libertad. ¿Cómo lo dices tú, Virginia?
Sí, exactamente. No es la del dolor, no es la, No es es la la, del dolor, no es la de la enfermedad. O sea, Maslow trae la despatologización de la psicología, Maslow y todos los humanistas. Y sí, eso es hermoso. Tener un paciente, un consultante, durante, sesión tras sesión, porque tiene tal problema, y no saber que esa persona toca el violín, por ejemplo, y que los fines de semana va a dar de comer a la gente que duerme en la calle y que acompaña a un amigo que tiene un impedimento. O sea, cosas, la belleza de esa persona que no la trae a sesión. Necesitamos saberla. Y para eso hay que tener básicamente una mirada bondadosa que le ayude al otro. En general, la gente que pasa en nuestras vidas buscando la mentoría, buscando que va haciendo un camino, y lo tomaría en relación a esto último que has dicho. Hay un origen que todos tenemos y que a veces es la propia patria de la cual uno no ha salido. Yo me siento más polaca porque me crié en una comunidad polaca aquí en este pueblo, pero todos los vecinos eran polacos y cantaban en polaco y hablaban en polaco. Entonces, detrás de nosotros hay una añoranza con mayúscula del origen con mayúscula. Hay otro origen. Y los añorantes no sabemos que tenemos esa añoranza, la llamamos de distintas maneras. Y uno, cuando brinda psicoterapia, puede no darse cuenta de lo que esa persona tiene. No es que añora su infancia, no es que añora su tierra, no es que añora a su ex, añora el origen. Cuando uno se da cuenta de que añora el origen, la falsa respuesta es, tengo que esperar a morirme. Es más, me suicido ya porque quiero volver al origen. Siento tristeza de eso. La añoranza es básicamente eso. Nostalgia es pecho y algia es dolor. La nostalgia es eso. Es como un sentirse en exilio en vez de con el privilegio de estar vivo. Entonces, el origen, curiosamente, en la realidad, no está atrás. Ese origen no está atrás, porque no es una patria de tierra. Ese origen, su realización es ahora. Si yo ahora estoy en contacto con mi porción del todo, con la porción del todo en mí, volví a mi origen. Vuelvo y vuelvo todos los días. La práctica en síntesis es la práctica del origen, de volver al origen, recordar el origen, sentir, en el Zen se dice lo no nato en mí. Lo no nato significa que nací en un cuerpo. El que nació es el cuerpo, el que va a morir es el cuerpo. Y lo no nato se despide de este cuerpo. Gracias, gracias por los servicios brindados, por haber sido mi casa de carne, de huesos, de fluidos. Gracias, te dejo, me voy. ¿A dónde me voy? Al origen. Pero el origen sigue estando mientras estoy viva. De manera que no se trata ni de morir antes, ni de matarse, sino volver allí. Y los que acompañamos a volver, acompañamos a que esa nostalgia cese, pero cese aquí vivos. Y cuando nos encontramos compañeros de camino, como en un gran peregrinaje, vemos que la añoranza cesa, porque encontramos al otro peregrino. Y es parecido al Camino de Santiago, más bien. Aquí en el lugar donde vivo se hacen peregrinaciones donde peregrinan miles de personas, pero es una cosa donde el sentido de lo sagrado se pierde un poco porque se hacen 80 kilómetros caminando, nunca lo hice ni lo haré, y bueno, se come en el camino y se habla en el camino y se pasa música en el camino, y pocas personas lo vivencian como un peregrinaje. En tanto que los demás, voy a pasar una alarma aquí, los demás peregrinajes que son de a uno y que hay postas donde uno sube una montaña o uno va hacia un lugar sagrado o hacia la cima de una montaña o un bosque, uno encuentra a otros solitarios y se convida. Uno no tiene agua, el otro no tiene pan, se convida pan, se convida agua, se avisan, mira que abajo ha habido un derrumbe, es mejor que vayas por la izquierda.
Y el que viene me dice, no te pierdas de ver cuando subas, no te pierdas de ver, el lugar a donde va todo el mundo es ese, pero vete hacia la derecha, porque hay una vista insuperable. Entonces nos vamos intercambiando y ahí hay como esa hermandad del que está en contacto con el origen. Así Entonces es, allí, esa es la vida viva. así Curiosamente hacia allí vamos a ir cuando muramos, pero está aquí y está ahora. No hace es, falta morir para encontrar eso, está ahora. así es. Y todos nos volvemos mentores del otro, porque si ya sabemos que ahí hay un Totalmente. buen paisaje, le estamos diciendo al otro, ya sabemos que aquí no. Y mi amiga Ana Bonotti, que también fue una divina mentora, tiene una escuela que se llama Sherpa y está inspirada con estos que guían el camino en las Qué montañas. Qué hermoso, belleza, qué qué hermoso. hermoso. Y también te quería Eh, dar un regalito. Yo creo que yo voy a ir donde estás tú para quizás hacer parte de ese peregrinaje cerca. Y tú vas a venir donde estoy yo, porque en el sitio donde yo vivo en Chipre, que es la costa norte, había uno de los maestros más amados y conocidos de los Naqshbandi, que ya se fue hace ajá, unos años y ahora su hijo es el que está llevando esta, y queda a 1 hora o menos de mi casa. Así que ahora ya estoy wow, sembrando en ti la semilla de que wow, cuando podamos viajar de nuevo, puedas venir y visitar y tienen un sitio hermosísimo qué y hermoso, sí, sí, ya que tú desde el principio te conectaste con ellos, acá están, acá están. qué Bueno, hermoso. y también quería, me acuerdo una palabra, ya nos pasamos de la hora, ¿eh? Así que, Yo lo pero dejo en tus manos. sí, así que eso es lo que pasa con Virginia, que ustedes vieron como en esta hora que pasó, es una especie de metamorfosis, lo llamaría ella. Es que empezamos hablando de una cosa y fuimos a otra. Y si yo tuviera chance ahora de entrevistarlos a todos ustedes, sabría que ya hay algo dentro de ustedes que se transformó, que se expandió, que Qué se lindo. tocó. Es como acariciar el corazón. Y es lo que me pasa a mí cada vez que yo hablo con Virginia. Es un proceso de aprendizaje dulce, suave, profundo y que deja su marca en mi vida, en mi alma, en mi corazón. Virginia, yo no sé más cómo agradecerle a la vida el haberte puesto en mi camino. Me acompañaste en momentos muy hermosos de alguna forma y también eran un poco durillos de otra forma. Pero y creo que no pasa un día que yo no pienso en ti o no me acuerdo de ti o, o esperen, o, o no traigo tus cursos, así hicimos este curso, eh, ¿ves? Así eran los cursos Qué donde nos lindo, mandaba, nos mandaba en línea, pero con dibujos, ¿ah? No pasa un día que yo no revisto. Esto es qué desde el lindo, 2004, que está ahí qué hermoso. protegido y lo voy revisando y voy estudiando y traduciendo. Y, y Qué bueno, hermoso. y bueno, entonces desde la profundidad de mi ser, te agradezco tu presencia en mi vida y la de muchos. Y a ustedes les prometo que vamos a hablar otra vez y muy pronto con Virginia sobre algunos temas que estoy segura que les van a fascinar, como fue este pasear un poco en nuestras vidas como colegas, como mm, mentora y mentorada, como se dice en español, mentor en mentee, y como profesora y alumna y como amigas del camino. Qué lindo, qué Muchis, lindo. Virginia, tus palabras para Gracias, Viola. finalizar esta Gracias, conversación. Viola. Muchas gracias. Ayer compartí un escrito en donde en algún momento encontré que existía la palabra enseñante y la palabra aprendiente, lo cual nos da la idea de algo que sigue estando en proceso, ¿no? De manera tal que quien enseña, lo que hace es eso, una seña,
por allí hay un bello paisaje, cuidado allá, yo anduve por allí no anduve, después contame, me enseñás vos a mí. Y el aprendiente va aprendiendo, ¿no? Va tomando. Y es un proceso, es como un gerundio, por decirlo así, aunque gramaticalmente no lo sea, pero todos somos, si no nos creemos gurúes iluminados, permanentes aprendientes unos de otros, permanentes enseñantes unos de otros. Y eso vuelve la vida tan bella. Quiero incluir allí también a nuestros amigos animales, a los amigos animales no humanos. Son grandes enseñantes si uno está dispuesto a ser aprendiente. Y ellos también nos hacen evolucionar y nosotros podemos colaborar en la evolución de ellos. Para mí es muy central en mi vida, muy central. Así que la vida, quizás esto sea, como decía el doctor Bach, ¿no? Quizás esto sea esta vida un día de escuela. Vengan más, vengan más. Así que es un honor estar contigo y con ustedes. Muchas gracias por esta conversación y vendrán otras cada vez que me lo digas, seguro que sí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y hasta la próxima. Un abrazo inmenso. adiós. Adiós. Hasta